El tema que me compete explicar es en lo referente a la clasificación de los contratos sobre los contratos de ejecución instantánea y de tracto sucesivo y de los contratos de adhesión y de libre discusión. De acuerdo al cumplimiento de las obligaciones, los contratos pueden ser de ejecución instantánea y de tracto sucesivo. En los contratos de ejecución instantánea, las obligaciones se cumplen de un solo momento, siendo indiferente que se cumpla desde el momento del mismo, de la celebración del contrato o con posterioridad a él, y por ambas partes. Lo que caracteriza a este contrato es que el hecho de que las obligaciones de las partes se cumplen en un solo acto. Ejemplo de ello es la compraventa establecida en el artículo 1597 y siguientes del Código Civil, que es un contrato de ejecución instantánea, pues se entrega la cosa en un solo momento por el vendedor al comprador y el precio se paga en un solo momento. Los contratos de tracto sucesivo se dan cuando las obligaciones de las partes o de una de ellas, a lo menos, consisten en prestaciones periódicas o continuas. Se caracteriza porque una de las obligaciones de las partes, a lo menos, se desarrolla continuamente en el tiempo. Las prestaciones que ella envuelve se van desarrollando a medida que el tiempo transcurre. Ejemplo de ello tenemos el contrato de arrendamiento establecido en el artículo 1703 y siguientes del Código Civil, en el cual es la obligación del arrendador el de proporcionar el goce de la cosa al arrendatario para que se utilice en un periodo largo. Si se trata de un bien inmueble o de un inmueble, la obligación del arrendador se cumple a medida que el tiempo va transcurriendo, porque debe proporcionar el goce de la cosa para que el arrendatario pueda vivir en ella, razón por la cual en los contratos de tracto sucesivo las prestaciones se van devolviendo a medida que el tiempo va transcurriendo. Las diferencias existentes entre estos contratos es que en el contrato de ejecución instantánea la obligación se cumple en el momento preciso que la prestación se ejecuta y en los contratos de tracto sucesivo es menester el transcurso del tiempo para que la obligación consista en proporcionar a la otra parte el goce eficaz del que es su condición el tiempo que permite su desarrollo. Ahora bien, por la forma como se produce la relación jurídica de los contratos, pueden ser de libre discusión y de adhesión. Contrato de libre discusión es aquel en el que las partes discuten libremente las mutuas obligaciones que contraen. Ejemplo de ello es cuando el comprador de una cosa discute con su vendedor libremente el precio, señala las condiciones del contrato y se conviene uno a otro o varios plazos para pagar el precio, o entre otras cosas. Ambas voluntades se manifiestan con libertad plena. Esto quiere decir que un individuo va a un almacén a comprar, el vendedor le pide una suma determinada, pero él le ofrece otra. El comerciante baja el precio y después de, por decirlo así, regatear, se ponen de acuerdo y determinan cuál va a ser el precio de la compra. Por otro lado tenemos el contrato de adhesión. En este se elimina toda discusión. Lo emplean las grandes empresas, en general los comerciantes, para la venta de sus productos, para el suministro de energía o para el transporte de personas y cosas. Puede ponerse un ejemplo, por ejemplo, la empresa anuncia al público las condiciones de contrato sin permitir sobre ellas discusión alguna. Es verdad que se tiene la libertad de celebrar el contrato o abstenerse a celebrarlo, pero no pueden proponer cambios o condiciones, ya que o se adhieren al contrato o no lo celebran. En el contrato de adhesión no cabe hablar de vicios de voluntad, tampoco puede hablarse de la lesión en la adhesión que se da en el reglamento de la empresa, pues todos los contratos son de una misma clase. A la producción industrial en serie solo corresponde paralelamente en el derecho a la producción en serie de los contratos de adhesión. Finalmente, este tipo de contratos de ejecución instantánea, de tracto sucesivo y de adhesión y de libre discusión no tienen regulación expresa de su definición en la legislación civil salvadoreña, pero se constituyen como características de los contratos como la compraventa y el arrendamiento, entre otros.